¿Por qué no recordamos nada al nacer? ¿Dónde están nuestros seres queridos que han fallecido? Si un ser amado ha fallecido y quieres buscarle, debes hacerlo en meditación interna y preguntar por esa alma, y debes hacerlo con un fuerte deseo y por concentración. Nuestros pensamientos son de mucho movimiento y van de un lado para otro, y se hace difícil la concentración y conexión con el mundo astral. Para llamar a esta alma, lo debes hacer con mucho amor, y esta alma debe estar elevada para escuchar tu llamado. Entrarás en contacto solo cuando estás en la misma vibración o plano de conciencia que el alma que llamas y hayan tenido alguna relación muy cercana en esta vida. Nadie deja de existir tras abandonar el cuerpo físico. Por eso, en vez de llorar, sufrir o pensarlos con apego o pena, cuando pierdes un ser querido, recuerda enviarle siempre amor. Así le ayudarás al progreso de su alma y ellos lograrán comunicarse contigo en sueños o meditación. Mantente meditando interiormente con la atención de la conciencia interna. Cuando estés espiritualmente más avanzado, podrás contemplar a esas almas delante de ti y tendrás un entendimiento al respecto. Esto es una certeza, pues sabes que la partida de este mundo no es el fin. Algunas almas permanecen en el mundo astral durante un tiempo predeterminado por el karma y luego reencarnarán en la tierra, dependiendo de su karma, causa y efecto, acción y reacción, muchos nuevamente a seguir en la rueda de la reencarnación. Las almas avanzadas pueden permanecer en el mundo astral por mucho tiempo, desde un astral bajo hasta el más alto. Aunque tienen más espíritu y menos materia que el plano físico, están expuestos a la disolución. Otras almas sumamente avanzadas y elevadas pueden seguir hasta el plano causal y permanecer allí, aunque con más espíritu y menos materia que el astral, también sufren disolución. Si las almas que tú has amado renacen en la tierra mientras tú estás todavía mandándoles tu amor, esa alma recibirá tu amor. Cuando sea el momento indicado, esa alma se hará consciente del amor, dependiendo de su karma. Si has alcanzado un desarrollo espiritual, recordarás a las almas que has conocido antes. Yo me he encontrado con muchas de otras vidas y les he reconocido, aunque ellas no me reconozcan a mí. Si tus seres queridos que han fallecido reencarnan en la tierra, si tu amor por ellos es fuerte, serán atraídos hacia ti. Estarán en tu vida una vez más, en esta reencarnación o la siguiente, dependiendo de su estado de conciencia. Si teníamos una mala relación con una persona en otra vida, si vuelven a tener un cuerpo físico y están cerca, en esta vida también tendremos conflicto con ese ser. La buena noticia es que por ley física de este mundo, en cada nueva reencarnación nos recordamos. Olvidamos todas las memorias de vidas pasadas. Imaginemos qué confuso sería si recordamos todos los papeles y personajes que hemos desempeñado en vidas pasadas. No sabríamos a qué madre, a qué padre, a qué cónyuge o a qué hijos amar. La divinidad creadora o Dios quita ese caos y los recuerdos pasados para poder perfeccionarnos
con las relaciones y poder expandir la conciencia en nuestra vida actual. Aunque no recordamos, volvemos a estar relacionados por karma y vibración. Por eso en esta existencia nos sentimos atraídos a quienes hemos conocido antes. Es imposible mantener una relación cercana con alguien que no hayamos conocido antes. Todos los seres humanos han pasado por la rueda de reencarnación. Hemos sido minerales, árboles, animales, peces, y así vida tras vida, hasta llegar a estar en un cuerpo humano. Y si no nacemos en esta vida cerca de alguien amado, pues ya lo seremos en otra. Igualmente que reconocemos a personas de vidas anteriores, también nos identificamos con lugares, momentos, situaciones o experiencias vividas en el pasado. Tú también puedes llegar a recordar con constancia en la meditación interna, en el asiento del alma o centro crístico. Una persona evolucionada que haya entrado por esa puerta interna y dominado todos los niveles de la conciencia, podrá ver todos los reinos del mundo astral, los bajos y los más altos. Preocúpate de expandir tu conciencia y evolucionar espiritualmente. Llegar a habitar un cuerpo humano no es cosa fácil, es una gran bendición. Muchos seres, ya sean del mundo astral, de otros mundos o de este mundo, tienen como meta en su evolución un cuerpo humano para poder despertar. Las almas buenas que ya partieron no te poseen, ni siquiera se acercan a ti. En el universo hay leyes y las almas buenas las respetan. Por eso la importancia de recordar quién eres y qué gran oportunidad de habitar un cuerpo humano. Ese es el verdadero milagro para poder hacerte consciente de la conciencia que eres, para poder experimentar el amor verdadero. La conciencia es de una gran capacidad y alcance. Cuando entramos en armonía y equilibrio, aprendemos a sintonizarnos con mundos más sutiles, los mundos internos. Mis experiencias provienen de mis propias vivencias. Deseo que tú también experimentes y recuerdes, gracias a este gran laboratorio donde lo podemos experimentar, el cuerpo humano. Gracias, Madre If.